A propósito de los 15 años del Plan Colombia, nos atiende John Collins. Él es un experto en política de drogas internacional del London School of Economics en Londres. El tema tiene que ver precisamente con la guerra contra las drogas, si esta se perdió o no se perdió. Y esa es la primera pregunta. Después de 15 años, Colombia ha recibido una importante ayuda a través del Plan Colombia, de inteligencia, de helicópteros, dinero para la justicia, dinero para la fiscalía. Pero el corte de cuentas es que no ha pasado nada, ni con los niveles de consumo, ni con los niveles de producción. Por el contrario, Colombia hoy tiene más hectáreas que cualquier país en el mundo de coca. Y esa es la primera pregunta. Después de esta ayuda, la guerra se perdió. Mr. Collins, good morning. Good morning. We are celebrating the 15 years of Plan Colombia. We receive a lot of money, a lot of help, a lot of helicopters, a lot of military intelligence, a lot of training. But we think we lost that war against the drugs. What do you think of that? Well, I think it's important to recognize what Plan Colombia was to begin with. Plan Colombia was funding to build up the Colombian security services to tackle guerrillas and to fight the actual insurgency or the war against the guerrillas. So it was sold as counter-narcotics, but it was more really focused on just building up the strength of the Colombian state. In that regard, there have clearly been some successes. The Colombian state is in a far stronger position than it was. The military is in a stronger position than it was. On the other side, it hasn't really had much of an impact on the narcotics trade, and that's clear. The supplies of coca fluctuate continuously. It hasn't really diminished significantly. So in that regard, it has certainly been a failure. But I think that's part of the broader failures of the war on drugs anyway. Nos explica ahí que lo primero es que él cree que es importante reconocer lo que fue exactamente el Plan Colombia. Él lo describe como una ayuda para aumentar el servicio de seguridad en el país para que luego el Estado pudiese luchar contra esas personas que estaban traficando con los narcóticos. Y él dice, el Estado ahora es mucho más fuerte de lo que era hace 15 años, pero que si vemos el impacto que debería haber tenido en la guerra contra las drogas, pues por supuesto que sí se ve que en ese caso falló, pero que el Estado no es el mismo, entonces que hay ciertas cosas en las que funcionó y otras en las que no. Algunas personas, como el propio presidente de Colombia, piensan que es el momento de cambiar la estrategia, cambiar la política, y eso incluye abrir el debate sobre descriminalizar o despenalizar. President Santos has been talking about the same worry. If we are losing that battle against drugs, we have to change what we are doing. That includes the possibility of think in legalization, decriminalization. What do you think about that? Well, I think what President Santos is recognizing is that this is a very complicated issue. And the idea of going to a war on drugs was inevitably doomed to failure because it's a simplistic response to a very complex socioeconomic phenomenon. So, in reality, what we need to look at going forward is far more comprehensive policies. It's not necessarily there's now a silver bullet in any single policy, but I think certainly the idea of decriminalizing consumption has been shown in other countries such as Portugal and other places in Europe to be very effective at dealing with the demand side of the issue, and it prevents a kind of growth of incarceration. On the supply side, it is just about switching from a kind of focus on a war on drugs and eradication and, being tough on cultivation towards sustainable development, towards removing the socioeconomic conditions which foster insecurity and illicit markets and things like that. So it's really about just having a comprehensive strategy. And certainly in things like cannabis, places like the United States are legalizing cannabis. We will learn from what happens there, and if it is a success, well, then that should be replicated elsewhere. Dice que él cree que lo que está reconociendo Santos es que el problema es muy complicado, que por supuesto cuando se entró a la guerra contra las drogas estaba condenado al fracaso porque es un problema demasiado complejo que tiene muchas aristas sociales y económicas, y él ahora mismo pues dice que no cree que es que hay que cambiar una cuestión específica en las políticas, y habla de que sí, se ha demostrado que en algunos países es efectivo evitar que se criminalice el tráfico de drogas. Habla de países
países en Europa donde ha funcionado, y que él sí cree que hay que cambiar algunas políticas que ayuden más al sostenimiento del mercado, al sostenimiento de la situación, y comprender un poco que el cambio tiene que ser en la estrategia, no solo en una política específica. Y dice que en cuanto al cannabis, ahora mismo en Estados Unidos se está descriminalizando el consumo de cannabis, y que ya van a ver si eso funciona, y si eso funciona, pues ya lo tendrán que tomar en cuenta otros países. Críticos del Plan Colombia en páginas de opinión en los diarios de Colombia dicen que en buena parte fue un toma y dame, es decir, Estados Unidos daba una ayuda, pero al mismo tiempo dijo por mucho tiempo, pero tú, Colombia, me compras a mí mis helicópteros y nuestras armas. ¿Qué opina él de eso, si es realidad y si tiene un impacto negativo o no en la situación en concreto? Mr. Collins, criticism of Plan Colombia has been focused lately on the actual intentions that the United States had when giving out aid to Colombia, asking Colombians to buy their military equipment as helicopters or weaponry. Is this also what you think, or what's your take on that? Well, I think moving forward, there should definitely be a recognition that what was pursued under Plan Colombia and what was funded under Plan Colombia is not necessarily what is needed going forward. The focus on buying military equipment and helicopters and things like that is not of key relevance now. The key relevance now is to fund the kind of agricultural and rural development policies that are going to pull people into the political and economic fabric of Colombia, and really see them move to a position where they could potentially move beyond reliance on illicit crops. So it's just a case of whatever about was funded under Plan Colombia going forward, it's about making sure that resources are directed towards development policies and not necessarily just military focus. Dice que él cree que las políticas siempre se han tratado de avanzar, y que si en ese momento la misión del Plan Colombia podría haberse relacionado con la compra de armas, ese ya no es el punto ahora, que comprar helicópteros o armamento militar ya no es lo que interesa. Ahora se trata de cambiar un poco las políticas para lograr mejorar la situación, y que lo que hay que asegurarse es de que todos los recursos vayan hacia la creación de esas nuevas políticas. ¿Cómo ve la evolución de la manera como está sucediendo la legalización de las drogas en diversas partes del mundo? Me refiero a que unos países sí la legalizan, otros no, o en el caso de los Estados Unidos, unos estados sí lo hacen y otros no. ¿Esto va a incrementar el tráfico en donde no se legalice, o cómo ve él esa evolución? Mr. Collins, what is your view on the way legalization is happening? I mean, some countries have taken that decision, but other countries no. And in the case of the United States, some states have decided to do it, but others not. Will it increase illegal traffic in the places that not legalize, or how it will evolve? Well, I think from our perspective at the London School of Economics, we don't have a lot of evidence. We don't have any evidence really for what will happen when a country legalizes. So to have small-scale jurisdictions moving towards legalization, given the failures of the war on drugs, I think is a very positive thing, because we'll learn from what happens. And when we see what happens in these jurisdictions, we can decide whether and how to apply it to other jurisdictions. Will it increase illegal trafficking? Possibly. But I don't think it's going to be a major issue, and it's also going to decrease illegal trafficking and violence and criminality in the areas that it's legalized. So I think there seems an inevitability that marijuana would be legalized across the U.S. because the tax revenues it generates in the places that it's legalized, and the reduction in the criminal market, and the reduction of, criminalization of people who don't necessarily need to be given criminal records or thrown into jail. So I think that it is a positive thing that countries are trying out these new policies. Mr. Collins, good luck today, and thank you for being in Colombia. Thank you very much. Es John Collins, el director del proyecto de política internacional sobre drogas de la LSE, el London School of Economics. ¿Qué dijo al final, Verónica? Dice que él opina desde su perspectiva de la London School of Economics que no hay realmente evidencia que pueda determinar o que les ayude a predecir qué es lo que va a pasar exactamente, que la despenalización del tráfico de cannabis está sucediendo porque ha fracasado la criminalización
situación y que a él le parece que eso es bueno, que quizás pues sí vaya a aumentar un poco el tráfico, pero que él no cree que eso será mucho problema porque ya se está viendo que baja la violencia en la sociedad, y además a él le parece inevitable que el cannabis se vuelva legal en todos los Estados Unidos, no solo porque ayuda al mercado del país, porque pueden cobrar impuestos de ese mercado, sino porque pues habrá nuevas políticas y entonces se podrá avanzar a partir de ahí. Coincide plenamente